Yo soy Gabriela Gómez Rodríguez y trabajo en el Laboratorio Nacional de Observación de la Tierra del Instituto de Geografía de la UNAM. Y yo soy Jorge López Portillo y soy investigador en el Instituto de Ecología en Jalapa, Veracruz. Pues ha sido ahorita una serie de eventos, la tormenta perfecta, ¿no? Porque teníamos dos sistemas de huracanes en el Pacífico y aparte teníamos un frente tropical pegándonos de frente a Veracruz y un sistema de una celda, ¿no? de baja presión que se concentró en la parte norte de Veracruz, San Luis Potosí, Hidalgo y Puebla. Y ahí es donde hubo una cantidad de precipitación muy elevada. Pues todo. Sí. Realmente pues es una combinación de la falta de planeación en la construcción, la ubicación en donde se pone y por supuesto pues, la deforestación hace el caldo de cultivo perfecto porque no solamente las construcciones están en donde no debieran de estar, pero dado que se quita la protección que los bosques proporcionan, pues entonces tienes que el suelo migra con el agua, es decir, es arrastrado por el agua. Uh-huh. Y no solamente tienes el problema del agua, sino de los lodos, que además pues dañan terriblemente. Sí, los ríos que estamos viendo que son los que produjeron las inundaciones, hagan de cuenta que fue una precipitación muy, muy elevada, ¿no? Sí. Entonces, pues son como los ríos en el interior de la zona de Veracruz y San Luis Potosí y Puebla, Hidalgo, están sobre extensiones más o menos estrechas, pero tienen valles amplios. Sobre esos amplios valles se forman estas especies como de meandros y ahí entre los meandros es donde se están construyendo las ciudades. Entonces, durante la época de secas pues, no hay ningún problema, o cuando tenemos épocas de lluvias leves tampoco, pero con estas lluvias tan grandes, todos esos meandros se empiezan a llenar de agua. Y entonces encontramos, ya lo habíamos visto en 1999, nos encontramos con la triste realidad de que las ciudades se están construyendo sobre los valles de los ríos, que son valles sobre las extensiones, son valles muy extensos. Uh-huh. Entonces la ciudad puede abarcar mucho, pero realmente el río recuerda que ese es su lugar. Ahora, cuando estamos hablando de precipitaciones tan grandes como las que se formaron ahorita con esta tormenta perfecta, estamos hablando de que arriba del nivel medio del río subió alrededor de 4.5 metros de altura. O sea que llegó a los segundos pisos de las casas en algunos lugares. Entonces, pues de ahí esa inundación. Además, el tiempo de aviso fue muy breve, ¿no? Pues un gran daño a la economía, un gran daño a, pues hemos visto varias mortalidades, gente que murió ahogada, que es una cosa tristísima. Gente que había construido sus casas cerca de estos valles en zonas más bajas que simplemente no tuvieron hacia dónde escapar, ¿no? Entonces sí, esta es una cosa muy triste. Como quiera que sea, pues lo económico se puede recuperar, pero también, por ejemplo, una gran cantidad de cabezas de ganado, fauna, animales domésticos. Entonces sí fue esta inundación fue pues, muy dolorosa, ¿no? Sí. Además hay que considerar que el desastre no termina cuando se va el agua. Porque, bueno, primero, mientras se va el agua, pues tienes ahí un caldo de cultivo para todo tipo de infecciones, de proliferación de fauna nociva, de mosquitos, de cuestiones que falta de higiene, que no hay forma de que las comunidades tengan acceso a agua limpia, por ejemplo. Una gran cantidad de lodo. Entonces, ¿no? Sí. Tienes enfermedades gastrointestinales, tienes pues
cutáneas, todo tipo de afectaciones, ¿no? Y todo lo que queda después, porque después pues queda mucho material que tampoco se remueve y entonces pues también es el caldo de cultivo para el siguiente desastre, ¿verdad? Sí. Que se quede ahí. Entonces, pues sí, hay que considerar, porque la gente... El día después. Sí, mucha gente ahorita está muy interesada de esto, pero en una semana, ¿qué tanto se va a hablar? Sí. En un mes, ¿qué tanto se va a hablar? Y en un mes ya la gente volvió a su normalidad. Muy probablemente no. Bueno, en las zonas donde fue la catástrofe, pues no. La gente va a tardar en recuperarse. Mucho. Sí. Pues desde la ecología, pues sí, todo lo que tiene que ver con recuperar los márgenes de los ríos, poner límites naturales al desarrollo. Si es una zona inundable, pues no debería de haber construcciones, y si van a hacer construcciones, se tienen que hacer tomando en cuenta la altura de los niveles máximos de inundación que había en esos lugares, un poquito más, desde luego, y eso quiere decir pues construir, por ejemplo, las partes bajas como que aunque pueden tener muros o lo que sea, estos muros deben ser abatibles en el momento en el que viene una de estas inundaciones, para que se destroce eso y quede como palafitos, ¿no? La construcción, hay una estrategia ahí como inteligente para aprovechar. Pero lo ideal sería, desde el punto de vista ecológico, no ocupar esas zonas y considerar que son áreas como buffer para este tipo de eventos, ¿no? Ya nos había pasado en 99 y debimos haber aprendido de eso como para no hacerlo. Entonces, desde el punto de vista ecológico, no sé. Sí, pues el geográfico, que es ecológico, en última instancia, sí, hay que ver cómo está la forma del territorio, porque el agua va a buscar sus cauces. El agua no se va aleatoriamente, va a ir pues producto de la gravedad, siguiendo las líneas en donde haya las mayores pendientes, donde normalmente se acumula el flujo. Entonces, no es que sea una sorpresa, o no debería de ser una sorpresa el que llegue el agua a determinados puntos. Eso se puede saber de antemano. Otra cosa es también hacer conciencia con el público, educación ambiental, para proteger las zonas alrededor. En la medida que el ambiente alrededor esté mejor protegido, pues va a haber menos deslaves, menos probabilidad de inundaciones. Porque también otra cosa es la pérdida de la permeabilidad del suelo, pues incrementa el escurrimiento y las inundaciones cada vez van a ser más importantes. Entonces, cabe pensar qué tanto fue un evento tanto más extraordinario, o qué tanto está cambiando el ambiente y la permeabilidad, la capacidad de recuperación del sistema, de manera que pues esa agua no tiene para dónde irse y acaba en medio de las ciudades. Abonar a la prevención, en el sentido de estar preparados, y a la comunicación que tengamos entre los que generamos información, los que están en el gobierno también, que están a cargo de las alertas, y con los gobiernos de los estados. Siento mucho que actualmente tenemos muchas formas de estar monitoreando y siguiendo, por ejemplo, los fenómenos atmosféricos, pero en donde se rompe la comunicación, de manera que el científico puede estar viendo que se está formando una tormenta peligrosa, y sin embargo eventualmente afecta a la población porque no hubo esa comunicación, o esa comunicación tan efectiva con los tomadores de decisiones, con las instituciones de protección civil, que tomen las decisiones oportunamente y que orienten a la población. Claro. Que tengan el mecanismo de moverse suficientemente rápido, ¿no? Porque parecen como un gigante reumático que no se mueve con la suficiente velocidad a la que se mueven los fenómenos. Entonces, no tengo la respuesta así muy exacta cómo hacer eso, pero creo que en ese sentido tenemos que trabajar. Y desde la academia tenemos que tratar de tener comunicación más cercana con esas gentes que evalúan el riesgo, día al día, ¿no? Y que toman las decisiones y que hacen la protección.
Claro, protección civil. y esto es un sistema de redes que tendríamos que buscar la forma más eficiente de hacerlo, porque le corresponde a los órganos del gobierno a buscar, digamos, la forma y los recursos para establecer estos sistemas de monitoreo y mejorarlos, porque ya existen, ya tenemos Protección Civil, el CENAPRED también, Sí. Y tenemos con agua, ya tenemos las instituciones. Lo que necesitamos es una mayor concatenación entonces lo que se necesita realmente es establecer esas redes, y eso quiere decir que tenemos que invertir en ingeniería de redes. Por ejemplo, el Instituto de Ecología y el Instituto de Ingeniería y otras instituciones pueden trabajar en ese sistema de redes, aprovechando inteligencia artificial, etcétera, ¿no?